Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y estoy muy contenta de tener nuevamente con nosotros al profesor César Espinel, después de mucho tiempo de espera. ¿Cómo está, profe? Pues muy bien, muy contento de estar otra vez aquí, como bien dices, después de bastante tiempo. Han sido semanas complicadas, con mucho trabajo, pero me alegro finalmente poder estar aquí, además, para hablar de un tema tan bonito, tan interesante, como es la simbología, en este caso natural, no elemental, que vamos a tratar en la Biblia, y además en una fecha como es hoy, que estamos en Shavuot, ¿no? Entonces no hay momento mejor para tratar estos temas. Así que muy agradecido de que me hayas vuelto a invitar a tu espacio. Gracias a usted por haber aceptado nuevamente. Y sí, yo estaba ya con la expectativa de este tema y yo ya quería que fuese rápido, pero a la vez estoy contenta porque yo sé que no podía estar con nosotros porque tiene mucho trabajo y eso me da mucha alegría por usted, ¿no? Porque está ahí creciendo. Cruzamos los dedos. Sí, esto va poco a poco, es un camino, en fin, que es largo y laborioso, pero confiemos en que llegue a buen puerto. Claro que sí. Ya está con nosotros aquí el profesor Pedro Rosario Barbosa. Dice, hola a todos, espero que esté bien. Me alegro verle. Saludos a César Espinel. Entonces, pues nuevamente muchas gracias. Y pues sí, vamos a empezar con este tema como es usted tan bonito y que normalmente, como ya hemos hablado con usted de fundamentalismo religioso y todo esto, a veces pasa desapercibido, a veces ni nos damos cuenta, ni sabemos de este tipo de temas y por lo mismo no le damos el valor que tienen, ¿no? Entonces yo dije, no, hay que tocarlo. Desde aquella vez que usted lo mencionó así de pasadita, dije, no, eso tenemos que hablarlo aquí en la Biblia en contexto. Entonces, me gustaría preguntarle primero a qué le llamamos simbología elemental. Claro, es una muy buena pregunta, porque fíjate, quería, para que un poquito quienes nos escuchan puedan entrar un poco más fácilmente en el estado mental que requiere la buena comprensión del tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Me gustaría comenzar constatando, que es en realidad una evidencia, que nuestra sociedad posmoderna da mucha importancia a la imagen, ¿no? En esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, la imagen muchas veces vale más que el discurso porque su fuerza es la fuerza de la propia realidad, ¿no? Entonces, claro, al leer la Biblia u otros textos de la antigüedad clásica o tardía, podemos comprobar que los pueblos que los concibieron no estaban tan lejos de nosotros en este aspecto, porque el símbolo era la manera que tenían de expresar icónicamente la realidad. Entonces, el símbolo es, al final, un modo de traducir, o mejor, una manera de interpretar la realidad a través de la imagen. Entonces, hablar de símbolos es siempre hablar de un lenguaje simbólico, es decir, metafórico, es decir, figurado, es decir, el lenguaje mítico de todas las religiones y culturas que lo han utilizado para hablar de las realidades espirituales que percibían. Porque al final el lenguaje simbólico, que es el lenguaje poético, es el único que es capaz de traducir las realidades más difíciles de transmitir a los demás por ser mucho más íntimas y mucho más profundas. Entonces, tradicionalmente solemos utilizar dos tipos de lenguaje, el discursivo, que es lo que llamamos el lenguaje normal, ¿no? El común, el de el día a día, el que estamos utilizando ahora tú y yo. El otro es un lenguaje un poquito más selecto, es más sutil, es más figurativo, que es el llamado connotativo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de lenguaje me refiero a un modo de hablar, ¿no? Es la manera de expresar una idea, ¿no? De presentar un discurso. Y entonces el lenguaje normal es el lenguaje denotativo, porque expresa las cosas tal cual son vistas en su materialidad. Mientras que el lenguaje simbólico es un lenguaje connotativo, porque remite a un lado más profundo, si quieres, espiritual, de la realidad a la que nos referimos. Entonces, todo símbolo está fundamentado en la experiencia del objeto al que remite, pero al mismo tiempo lo trasciende infinitamente. Pongo un ejemplo para que se entienda esto bien. El tema del árbol del que vamos a hablar, ¿no? El árbol es el objeto, es el elemento material con el que el ser humano, que es el sujeto, se relaciona. Y en la observación y en la experiencia que tiene el sujeto con el objeto, se genera el concepto. Y el concepto puede ser, por ejemplo, Yggdrasil, el árbol cósmico. Yggdrasil no es un árbol,
es el árbol. Lo que es lo mismo, es todos los árboles. Los significados simbólicos que lo revisten trascienden completamente el objeto que lo inspira. Entonces, el árbol como objeto material es denotativo, pero el Yggdrasil o el árbol de la vida o el árbol de la ciencia o cualquier árbol, el árbol Bodhi, cualquier árbol, como imagen mítica, es connotativo. Por lo mismo, por la misma razón, un mismo árbol no lo ve de la misma manera un leñador que un botánico que un mitólogo. Entonces, precisamente este lenguaje simbólico aplica a toda la realidad, se basa en la experiencia de la realidad, pero siempre aportando una capa de significado simbólico que enriquece y profundiza en la experiencia. Entonces, eso es el pensamiento simbólico y esa simbología elemental es la aplicada a los elementos, al mundo natural, como puede ser el caso del árbol, pero es también el agua, el fuego, la montaña, el mar, los animales, todos ellos, ¿no? Es decir, la simbólica aplicada al mundo natural. Eso es lo que entendemos como simbología elemental. Y, por ejemplo, ¿qué nos puede decir usted de los arquetipos sagrados? ¿Qué son estos arquetipos sagrados? Claro, los arquetipos sagrados funcionan, de nuevo, dos palabras. El tema de arquetipo lo populariza Carl Gustav Jung, ¿no? Para hablar de una imagen primigenia, ¿no? Que en realidad podríamos relacionar perfectamente con el mundo de las ideas platónico, ¿no? Es, desde luego, este concepto trascendental en el cual se ve traducido el mundo en su multiplicidad. Por ejemplo, el arquetipo sería el árbol. En cambio, se manifiesta ese arquetipo en todos los árboles. Todos los árboles que contemplamos responden a ese arquetipo último, pero ninguno de ellos lo cumple perfectamente. Pero en el arquetipo se condensan, se concentran todas las valoraciones simbólicas que se han hecho de todos los árboles. Y ocurre igual con el ser humano, con el perro, con el león, con la serpiente, con el elefante, con la montaña, con el río, con el mar, da igual, todos esos son arquetipos que corresponden a un ideal de ese elemento que, insisto, se traduce de manera múltiple y diversa en el mundo. Y en lo que respecta a lo sagrado, el arquetipo sagrado es estos arquetipos que se han utilizado, que han aplicado y que han desarrollado todo el pensamiento poético, metafórico, religioso, mítico de las tradiciones religiosas y espirituales de la humanidad. La concepción que se tiene de lo sagrado que reviste completamente el mundo natural a partir de esos arquetipos. Gracias, profesor. Y bueno, pues como ya hemos tocado el tema de que la Biblia, pues no es un libro como tal, o libros, porque son distintos libros, como tal 100% históricos, sino que están revestidos de todo este lenguaje religioso y por ende simbólico, elemental, arquetípico, todo esto. Yo creo, el libro por excelencia, creo yo, que contiene toda esta cuestión simbólica, pues sería el Génesis, ¿no? Sobre todo los primeros capítulos. Y es por eso que, pues yo le mandé una pequeña lista al profesor de algunos símbolos que me gustaría que él nos compartiera con nosotros para, pues, ver el valor o esta carga tan simbólica, ¿no? Que podemos encontrar en esos elementos y que lo vemos en la Biblia. Entonces, pues como mencionaba el profe, yo creo que sería, bueno, me gustaría empezar, si me lo permite, para irnos en orden del Génesis, por el mar, ¿no? Porque el mar, pues nosotros con nuestra mentalidad moderna decimos, pues el mar sí está muy bonito y todo, pero pues es el mar, ¿no? O sea, de hecho hay gente que le tiene miedo al mar, hay gente que le encanta el mar, hay gente que dice está muy contaminado el mar, pero los antiguos lo veían aún más, con más respeto, ¿no? Más allá que algo utilitario, algo de diversión. ¿Nos puede hablar un poquito de esta simbología del mar y cómo lo podemos ver en el relato del Génesis? Sí, y tienes mucha razón. En nuestras culturas contemporáneas el mar tiene muchas connotaciones positivas, ¿no? Funciona como fuente de riqueza, como un medio indispensable del transporte de mercancías, como un lugar también de ocio y de salud en las playas. Pero es verdad que
una lectura de la Biblia nos muestra muchas veces lo contrario, ¿no? Al final hay que pensar que, como hemos comentado al principio, toda construcción simbólica parte y se funda de la experiencia, y hay que pensar que los hebreos no eran un pueblo ni de marineros ni de pescadores, porque vivían en el interior del país, ¿no? Dando la espalda al mar y no utilizaban sus aguas para prácticamente nada. Por eso se habla a veces del mar de las Cañas en el Antiguo Testamento o del mar de Galilea en el Nuevo, pero se habla muy poco del mar Mediterráneo. Entonces, la imagen del mar servía para expresar realidades espirituales de la fe y la palabra mar designaba a menudo el mar que se concebía encima del mundo y el mar del abismo, que son realidades procedentes de mitologías antiguas. Entonces, el mar y sus aguas profundas representaban tanto la vida como la muerte, pero también a los monstruos primordiales y a los pueblos enemigos. Y al final, dominar el mar solo estaba al alcance de Dios. Por eso, esta idea y esta imagen no solamente aparece en el libro de Génesis, sino que se ve a lo largo de toda la Biblia. Recordemos la escena de Jesús andando sobre las aguas en el mar de Galilea. Esa es una dominación de este elemento que es caótico, que es descontrolado, que es peligroso, que resulta amenazante, y sin embargo, Jesús, concebido como el Mesías, es capaz de someter, de controlar los elementos caminando sobre las aguas o directamente llamando a la tormenta a la calma. Pero es así, claro, o sea, las aguas del mar que siempre están en movimiento, ¿no? Igual que las aguas de los ríos, evocan en muchas civilizaciones antiguas las inseguridades y las dudas propias de la existencia, ¿no? Son siendo aguas de la vida y de la muerte. El mar, por su enorme masa de agua, es considerado un símbolo también de vida inagotable. Pero al mismo tiempo, dado que esas aguas profundas engullían a las personas o las olas que daban la impresión de amenazar la tierra, también era el símbolo perfecto de la muerte. Entonces, para el pueblo bíblico, las aguas, siempre con medida y dosificadas en forma de lluvia o de rocío, pues fecundan la tierra, traen la vida, regando las plantas, pero las aguas acumuladas, caóticas y diluviales son con frecuencia causa y amenaza de muerte. Por eso la Biblia a menudo utiliza la palabra mar, yam, ¿no? Como símbolo del mal y de la muerte que amenaza la vida establecida sobre la tierra. Entonces, los primeros versículos del Génesis y algunos pasajes de los Salmos, como por ejemplo 74 en 13-14, evocan elementos de antiguos mitos que narraban la derrota del mar como símbolo del caos por los dioses del cielo, que eran los garantes del orden. Entonces, sin entrar en explicaciones científicas del origen de la vida, que está completamente fuera de los intereses de los escritores de estos textos considerados sagrados, ¿no? El pueblo bíblico utiliza ese mito para impartir, digamos, una catequesis sobre Dios, ¿no? La gran intervención creadora de Dios consiste en separar las aguas del inmenso océano primordial, donde todo está contenido, pero donde la vida no puede existir. Entonces tiene que haber una fragmentación, una división de ese espacio absoluto para que la vida se abra camino. Otro aspecto importante del mar es que en la antigüedad se consideraba, ya lo hemos dicho, que existía también por encima del cielo. Entonces, las aguas de arriba estaban separadas de las aguas de abajo por el firmamento, que funcionaba como una especie de placa que impedía que las aguas de arriba no se derramasen y ahogasen a los habitantes de la tierra. Y esto para que existiese la tierra seca de Génesis 1:9, que era un lugar defendido de las aguas de la muerte, tanto de las de arriba como de las de abajo. Lo seco Dios lo llama tierra y al cúmulo de aguas lo llama mares. Y, según el mismo capítulo del Génesis, vio Dios que era bueno. Y también lo dice el salmista en 104:6-9, copiado aquí porque es también maravilloso, dice, le pusiste, refiriéndose a la tierra, el océano como vestido. Es una imagen preciosa. Y las aguas cubrían los montes. Pero a tu bramido las aguas huyeron. El fragor de tu trueno se retiraron. Subieron a los montes, bajaron por los valles, ocuparon el lugar que tú les señalaste. Les pusiste una frontera que no deben pasar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Entonces, el mar inmenso era visto como el origen de todos los ríos y fuentes, igual que su destino. Esto aparece, por ejemplo, en Ezequiel 3:1-4, pero también Dios, por boca del profeta, en 26:19, amenaza al rey de Tiro, una ciudad situada
junto al mar con estas palabras: haré que te anegue el océano y te cubran sus aguas caudalosas. Entonces, este cubrimiento que se produce en el diluvio al final supone una nueva creación, porque es un reinicio de la realidad, en palabras del Génesis 6:11, pervertida y llena de maldad, ¿no? Entonces, el mar de arriba se derrama y la tierra es, de alguna manera, lavada para que surja una nueva creación a partir de Noé, de su familia y de los animales que custodian, que han sido salvados de las aguas de la muerte. Entonces, de esta manera, las aguas del mal y de la muerte se convierten, son transformadas también en aguas purificadoras de ese mismo mal y de esa misma muerte. Algo parecido encontramos también con el mar de Cañas, ¿no? Simbolizan la muerte de la esclavitud en Egipto y el nacimiento de Israel como pueblo. Cuando todo indicaba que el pueblo pasaba de la muerte de la opresión en Egipto a la muerte por ahogamiento, las aguas se dividen, igual que ocurrió en la creación, y se abren para la libertad. Entonces, al abrirse esas aguas, preservan la vida de los israelitas y al cerrarse, arrebatan la vida a los egipcios. Entonces, este milagro divino se realiza a través de Moisés, que de niño también fue salvado de las aguas de la muerte del Nilo, según Éxodo 2:1-10. Entonces, son muchas las alusiones de la tradición bíblica que indican que el episodio del paso de Mar de Cañas era considerado como el nacimiento del pueblo. De hecho, recordemos que el propio Pablo de Tarso lo llama bautismo, es decir, lo interpreta como un símbolo de vida nueva en la primera a los Corintios, en 10:1-2. Dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados por Moisés, por la nube y el mar. Entonces, el mar, efectivamente, se convierte en la frontera entre el bien y el mal, entre los israelitas que se enfrentan a su nueva existencia y los egipcios que les persiguen para erradicarlos. Entonces, el salmista también, en 74, 13, 14, o el profeta Isaías en 27:1, también evocan la lucha de ese Dios ordenador, ¿no?, celeste, contra Leviatán, esa gran serpiente marina, que es el representante del caos y de la muerte que representa el mar. Entonces, ya te digo, el mar tiene significados positivos, pero la mayor parte de las veces son negativos por el contexto en el que vivían los antiguos israelitas, que era de pastoreo, no de pesca ni de navegación, ¿no? Entonces, todo depende de cuál sea la realidad experiencial y existencial de un grupo para que se relacione con los elementos de su entorno y conciba elementos simbólicos de un lado o del otro, positivos o negativos. Excelente, me parece excelente. Fíjese que en una ocasión yo escuché una enseñanza de corte confesional, pero que hablaba de esta simbología del cruce del mar. Uh-huh. Y de cómo, como usted lo menciona, cómo se separa, cómo se descubre la tierra seca y cómo era un nuevo inicio. Y yo nunca lo había entendido de esa forma. Y fue así como que me explotó la cabeza. ¡Wow! Entonces, sí. Es importante conocer esta parte, porque a veces pensamos que los escritores bíblicos pues simplemente hacen una cronología inventada, ¿no? Hay gente que ha llegado o que se ha decepcionado tanto con la cuestión de la investigación bíblica que piensan que todo se hizo con alevosía, con el fin de engañar, pero no vemos esta parte simbólica sagrada de los escritores que realmente no tenían en mente engañarte, o sea, nosotros del siglo XXI, sino que ellos estaban haciendo una construcción literaria de su origen, una construcción simbólica. Entonces es tan bonito verlo desde este punto de vista, porque trata uno de ponerse en sus zapatos, ¿no? De ellos. Eso es. Y es importante, efectivamente. O sea, sí, entiendo lo que dices. Yo también he leído muchas veces. Yo creo que todos los que estamos un poco en redes y nos dedicamos a la divulgación de asuntos bíblicos, religiosos, etcétera, lo hemos escuchado, nos lo han dicho alguna vez, ¿no? Que todo es malvado para controlar a la gente y demás. Y es una simple cuestión de presunción de inocencia. Y efectivamente, estas personas creían realmente en lo que estaban transmitiendo desde una perspectiva simbólica, poética, metafórica. Es que al final toda escritura sagrada tiene sus propias normas de lectura y de interpretación, exactamente igual que ocurre con el teatro, con la novela o con un documento, yo qué sé, de historia, ¿no?
Entonces, claro, desconocer esas normas de lectura y de interpretación de cómo tienes que confrontar un texto religioso, pues te lleva muchas veces a esto, evidentemente, a rechazarlo, a condenarlo y demás, y no. Tú misma lo has dicho muy bien. Pues es la manera que tienen de expresar literariamente una experiencia para la que, por otro lado, tampoco tenían medios. Quiero decir, no existía la arqueología, no existían los recursos de compilación de generaciones ancestrales, no. O sea, la cosa no funcionaba como nosotros entendemos la historia, sobre todo a partir del siglo XIX. O sea, esto era algo completamente distinto. Entonces, sí, es una construcción de una identidad a través de estos relatos expresados en clave simbólica, no literal. Gracias. Nos dejó aquí una pregunta, dice, respecto al mar, ¿por qué separarlo del cielo? ¿Está relacionado con el caos? Sí, el mar, claro, el caos es la palabra griega que solemos tener una idea del caos un poco distorsionada, porque en realidad la palabra griega para caos remite a lo indiferenciado. Entonces, la creación de Génesis 1 es muy interesante y es un relato maravilloso porque se basa en función de divisiones, ¿no? O sea, efectivamente, todo está constreñido, ¿no? Reunido, y es la expresión absoluta de ese caos, ¿no? De lo indiferenciado, pero en esa indiferenciación la realidad no puede existir. Y entonces Dios lo que hace es limitarse a través de la palabra, que también es otra cosa maravillosa, a través de la palabra va haciendo divisiones. Y no solamente separa las aguas de las de arriba, de las de abajo, y de la tierra y del mar, también separa la luz de la oscuridad. ¿No? De hecho, recuerda el primer versículo, de los cielos y la tierra, que luego unos versículos más adelante volverán a crear los cielos y la tierra. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Que los crea dos veces? No, es una primera separación en un nivel elementalísimo. En el principio, Dios, es decir, la unidad, porque ya estamos en un relato que es completamente monoteísta, ¿no? Donde ya no hay más dioses que le puedan hacer sombra, ¿ya ves? Entonces, en esa concepción completamente monoteísta del Dios uno y único, Dios, que es la unidad, crea el cielo y la tierra, es decir, la primera división. Y de esa primera división va a ir haciendo divisiones subsecuentes y cada vez va a ir partiendo y partiendo y partiendo y partiendo cada vez más y va a ir concretando cada vez más hasta llegar al hombre. Pero esa sucesión de divisiones, que es algo maravilloso porque no deja de ser el mismo espacio, o sea, no deja de ser una tarta, pero ya partida, ¿no? Para que cada comensal pueda tener su trozo. Pero la tarta sigue estando ahí. Entonces, claro, es el caos, porque al caos no se le puede destruir, solo se le puede ordenar, controlar, someter, pero no exterminar, porque el caos es tan eterno como el orden. Entonces, ahí está la gracia, que sigue viviendo el caos y sigue existiendo el caos como un todo, pero lo que hace la divinidad es ordenar ese caos separando sus elementos, diferenciando. Y ahí está la clave de la creación en Génesis 1. Y por eso será muy bonito que los rabinos talmúdicos expliquen este relato de la creación, ¿no? De los 6 días y cómo va creando distintas cosas en cada uno de los días, diciendo que cada una de esas divisiones supone una suerte de velo entre la divinidad y el mundo. Y dice, y esto lo hizo Dios así, ¿no? Porque claro, decían, a ver, es que siendo omnipotente podría haber hecho un chasquido o podría haber dicho solamente una palabra o no haber dicho nada solamente con el pensamiento y haberlo creado todo de golpe, ¿no? Dice, vale, esto es así, pues quiero que sea de otra manera y ¡pum! Habría podido hacerlo. ¿Por qué esa sucesión de días? ¿Por qué esas divisiones que se van sucediendo? Y explican los rabinos de una manera bellísima. Dice, claro, esas divisiones funcionan como velos para que los seres humanos que quieran vivir aparte de Dios, ¿no? Que decidan vivir su vida ignorando a Dios, puedan hacerlo. Y aquellos que quieran vivir su vida buscando a Dios, puedan encontrarlo. Dice, claro, son esos 6 días, esos 6 velos, de tal manera que la divinidad esté lo suficientemente apartada del mundo para que quienes decidan vivir sin Dios puedan hacerlo sin ser cegados por su presencia, su gloria,
y quienes quieran buscarlo no haya una distancia tan amplia, tan grande, como para que no puedan encontrarlo. Entonces, es algo maravilloso. Insisto, todo es poético, todo es metafórico, pero es de lo que se trata, ¿no? De expresar de una manera bellísima, poética, en qué consiste el mundo que nos rodea. ¿Qué es la creación? Pues es ese caos primigenio ordenado. Claro. Hay un versículo en Apocalipsis que me llama, bueno, el versículo es largo, pero también en Apocalipsis vemos cuando se habla de un nuevo mar también. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Eso se me hace, ¿qué significa entonces? Claro, es que el símbolo del fuego, o sea, es que además el fuego ha sido casi desde el principio, en tradiciones muy antiguas de la Biblia, lo que se conocía tradicionalmente como fuente llavista, que bueno, que ahora ya sabes que está como en mucho más discusión, ¿no? El tema de la hipótesis documentaria y demás, pero lo que tradicionalmente se ha venido a llamar fuente llavista, se asociaba que interpretaba siempre en las teofanías, ¿no? Las manifestaciones de Dios en el mundo, con el fuego. Entonces, claro, el fuego en Apocalipsis está remitiendo, y ese también mar de vidrio, está remitiendo muy seguramente a lo que decía Juan el Bautista sobre el Mesías. Yo os bautizo con agua, pero vendrá quien os bautizará en fuego y en espíritu, ¿no? Es ese estado de cosas, ese absoluto, es ese océano primordial que ha sido a través del fuego de la purificación purificado. Es la expresión máxima, es ese mismo símbolo de las aguas de la vida y de la muerte llevadas a su culminación, a su plenitud. Es la venida del nuevo reino de Dios, que es mejor porque alcanza su máximo esplendor, su máxima gloria, a través del vidrio y del fuego. Porque sí, cuando uno va al mar y mira el mar, en sus reflejos puede recordar al vidrio. Entonces, ¿cómo se expresa eso? La luz del fuego, iluminando el agua, lo transforma en vidrio. La idea de un mar de cristal o de piedras relacionadas con el agua es también muy, muy habitual. De hecho, en la epopeya de Gilgamesh también lo tenemos, ¿no? Cuando Gilgamesh viaja hasta el fin del mundo y tiene que conseguir la planta de la inmortalidad, también atraviesa un espacio donde las aguas han como cristalizado, ¿no? Entonces, es un símbolo muy interesante, muy atractivo, que probablemente remite a esa experiencia de los reflejos en el mar, ¿no? Y que funciona de una manera muy potente visualmente para los pueblos antiguos, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con una idea de plenitud, ¿no? De ese espacio, de esa realidad que nunca se va a poder eliminar, pero que tampoco hay que eliminar. Ninguna mente premoderna habría pensado en eliminar el mar como símbolo de caos, eliminar el caos. O sea, saben que el caos es perfectamente necesario porque existen una sucesión determinada de órdenes, ¿no? Hay un orden en un momento dado que de repente ya no funciona y hay que pasar a construir un orden nuevo, pero nunca se puede pasar de un orden a otro sin pasar por un periodo de caos. Pues ese caos está representado por el mar, entre otras muchas cosas, ¿no? Por eso los egipcios también concebían al sol todos los días enfrentándose con la serpiente gigante Apep, que es el mismo símbolo de ese caos, ¿no? Para renovar la creación, ¿no? Para renovar el mundo. Entonces, tiene que ver con todo esto, con la idea de la renovación hasta llegar al momento de plenitud, ¿no? Que es realmente el reino de Dios. El reino de Dios lo que significa es eso, toda la creación en plenitud y un nuevo regreso a la unidad. Ya no existen esas divisiones, ya no son necesarias esas divisiones, sino que la presencia de Dios lo inunda todo y la humanidad entera vive en esa presencia, igual que hacían Adán y Eva en el jardín. Muchas gracias, profesor. Dice Merly, el caos y la ley de la entropía. Claro, sí, es verdad. Hay matemáticos, hay físicos que pueden utilizar perfectamente esta retórica siempre metafórica, pero para aplicarla claramente a conceptos científicos, indudablemente. Se ha hecho siempre. Yo lo que pasa es que como no tengo en absoluto una mente científica, yo siempre me quedo con la parte poética, que además es que es lo que iban buscando.
Pero sí, o sea, yo tengo alumnos que son estudiantes de física y también me comentan muchas veces, oye, pues esto que has comentado tiene mucho que ver con... Y me empiezan a hablar de cosas que no entiendo. O sea, hoy en día la física me parece ya metafísica absoluta porque me pierdo completamente. Pero es una tara mía, ¿eh? No significa nada más. Pero es verdad, es curioso cómo se utilizan también muchas cuestiones, ¿no? en el mundo científico que recuerdan mucho a estas construcciones metafóricas de los mitos. Entonces, es bonito y es curioso verlo. Ujú. Nos deja una pregunta aquí, Pía, pero bueno, o sea, voy a poner, espero que no nos extendamos mucho porque todavía nos vamos en Porque el... acabamos de empezar. Dice Pía, ¿cuál es el símbolo sagrado más antiguo que se ha podido identificar mediante la arqueología y disciplinas afines? Oh, ya, casi nada. Bueno, depende de lo que entendamos por símbolo sagrado, pero, yo te diría que hay una mezcla. De hecho, esto ya lo hablamos tú y yo, Norma, en otro vídeo que hicimos. No recuerdo exactamente en cuál era, no sé si era en el de paganismo o en el de qué era la religión o algo así, que estuvimos hablando, ¿no? De las primeras Sí, manifestaciones del en pensamiento la simbólico religión. que se habían encontrado y demás. Claro, es difícil saber exactamente cuál es el primero, pero se puede expresar en tres elementos, ¿no? Tal como comenté en ese vídeo. El tema de los enterramientos, ya la simple concepción de enterrar a una persona ya demuestra la existencia de un pensamiento simbólico. Porque antes no se hacía. O sea, enterrar a una persona no tiene ningún sentido en una población nómada. Lo tiene en una población que ya se ha asentado, claramente, porque evidentemente hay que enterrarlo porque no vas a estar conviviendo con ese cadáver ahí comiéndoselo los gusanos y las moscas que puede transmitir mil y una enfermedades. Pero siendo nómadas, que te estás constantemente trasladando de un terreno a otro, no tiene ningún sentido que entierres a una persona, ni mucho menos que la entierres colocándolo de una determinada manera, ni mucho menos añadiéndole un ajuar funerario. Ningún sentido práctico. Entonces, eso denota ya pensamiento simbólico. Y eso ya está constatado claramente en los neandertales. Es decir, antes incluso de la llegada de los sapiens sapiens, que somos nosotros, ya hay pensamiento simbólico. Hay pensamiento simbólico antes de la humanidad. Ahora, símbolo como tal, yo te diría las representaciones de animales que se han encontrado en Göbekli Tepe y Karahan Tepe, en Turquía. Son los dos santuarios más antiguos del mundo, de momento. Y en esas representaciones, en esos relieves, se nota claramente que son lugares de culto al que acudían muy distintos grupos humanos, todos ellos nómadas. Porque de hecho se construyen entre 1000, 2000 años antes de que se produjesen los primeros asentamientos. Entonces son nómadas que acuden a un mismo lugar a celebrar lo que sea que celebrasen. Pero los pilares que se han encontrado y las imágenes que se han encontrado son todo representaciones, esculturas, imágenes de animales. Sabemos, por el trabajo de antropólogos, etnólogos, etcétera, que un estadio primitivo de religiosidad tiene que ver con el animismo y con el totemismo. Entonces, probablemente los primeros símbolos fueron precisamente los naturales, los elementales, los animales, los fenómenos atmosféricos, naturales, plantas, etcétera, etcétera. Pero ahí, primera vez, gráficamente, vemos en un lugar de culto las representaciones muchísimas de animales. Entonces, es muy probable que el primer símbolo haya sido el animal, los animales. Ok, muchas gracias. Sí, es una pregunta muy interesante y quedaría para mucho, pero... Otro programa. Otro programa. Pero creo, bueno, espero que te haya servido esa respuesta.